¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase, de nuestro curso, donde vamos a ver las tendencias económicas mundiales y locales. El estudio de la tendencia económica mundial es importante para entender, pues, cómo funcionan las economías nacionales, cómo están interconectadas y cómo los cambios en un país pueden influir en el resto del mundo, dada esta globalización precisamente. Anteriormente, cuando pasaba algo en, no sé, en Vietnam, pues no había afectaciones, por ejemplo, en México, pero hoy con la globalización, con esa tendencia económica mundial de la globalización que ya tiene varias décadas, cuando sucede algo nuevamente, por ejemplo, en Vietnam, sí tiene repercusiones en otros países como México. Esta información de las tendencias económicas mundiales proporciona una visión global general también de los principales temas relacionados con la economía global, incluyendo precisamente la globalización, cómo es el comercio internacional, cómo se manejan las empresas multinacionales, la inversión extranjera directa y la geopolítica económica en este momento de nuestra historia económica en México y a nivel global con las cuestiones de los aranceles que están imponiendo en Estados Unidos, pues todo esto está totalmente vigente por esta parte de la globalización, del comercio internacional, de cómo las multinacionales tienen que estar sorteando esta parte de los aranceles, al igual que los países, cómo esa inversión extranjera directa está detenida, analizando qué está pasando con esta globalización, con esta economía global y con la geopolítica económica, cómo algunos países se están aliando para tratar de tener una mayor fuerza, en este caso económica. La globalización es el proceso por el cual las economías, las culturas y las políticas de los países se interrelacionan y se integran a nivel mundial. Históricamente, la globalización ha evolucionado desde los primeros intercambios comerciales y la expansión colonial hasta nuestra era contemporánea marcada por avances tecnológicos y la liberalización, perdón, inicialmente del comercio, donde ya empieza, pues, a haber también ciertas barreras a esa liberalización. Este fenómeno ha impulsado un crecimiento económico significativo. De hecho, hay teorías que muestran o demuestran que la globalización, pues, ayuda en general a los países a crecer, y precisamente el comercio mundial ha venido creciendo a raíz de la globalización, porque ayuda a aumentar la inversión, promueve la difusión de la tecnología. Sin embargo, pues, como comento, también ha generado desafíos como la desigualdad económica y la dependencia de mercados internacionales. Em, Ejemplo de esto es la industria automotriz en México, donde la globalización, pues, ha facilitado la integración de México en la economía global a través de los tratados comerciales, originalmente el Telecán y después ahora el TEMEC. Y el impacto de la industria automotriz ha sido importante, con una inversión extranjera directa amplia, de hecho la más grande en el país. Eh, Antes la industria automotriz era limitada, había poca capacidad de producción. Sin embargo, empresas automotrices extranjeras, debido a estos tratados, empezaron a incrementar la inversión extranjera, o su inversión, que es para nosotros resulta extranjera, y países como Estados Unidos, Japón y Alemania establecieron plantas de ensamblaje aquí en México. Antes de la globalización, pues al ser una parte pequeña, una fracción pequeña de la industria, la fuerza laboral también era pequeña. Después de la globalización, hay estados como Guanajuato, Aguascalientes, Puebla, Coahuila y el propio Estado de México, donde son centros importantes de manufactura automotriz, y el empleo o la fuerza laboral utilizada es muy grande. Y son también parte de los problemas que
se pueden experimentar. En cuanto a las exportaciones, antes de la globalización, pues las exportaciones automotrices eran pequeñas y obviamente después de ello representan una parte muy significativa del total de las exportaciones de nuestro país, claro, con Estados Unidos como su principal mercado y por eso estas situaciones económicas que sabemos se están desarrollando. En cuestión del desarrollo tecnológico, siguiendo con el ejemplo de la industria automotriz, pues antes de que vinieran todas las automotrices, el acceso a la tecnología era limitado. Vienen estas empresas y traen consigo pues, la tecnología y nosotros deberíamos de aprender para poder, eh, digamos, aprovechar esa tecnología como lo han hecho otros países. Por ejemplo, China llegaron las empresas extranjeras, llevaron su tecnología, los chinos la aprenden, la replican, la mejoran y ahora ellos le venden al mundo. El impacto regional en la industria automotriz antes de la globalización, pues solo algunas regiones del país tenían economías basadas en las industrias, básicamente todo era agrícola y algunos otros sectores más tradicionales. Con la llegada de la industria automotriz, pues se ha transformado, como comenté, la vida en varias regiones, en varios estados, se han creado hubs, se han creado cadenas productivas y se han creado nuevas oportunidades económicas. En resumen, la globalización ha tenido un impacto profundo en la economía de México, especialmente en la industria automotriz, y yo diría que algunas otras. Pues, la maquila ahí también es un ejemplo importante de esta situación de la globalización. La inversión extranjera, la generación de empleos, el aumento de las exportaciones, el desarrollo tecnológico y el impacto regional son efectos positivos de la globalización. Sin embargo, también es importante considerar retos como la necesidad de mejorar la infraestructura y la educación para mantener competitivo el mercado global laboral. Ahora tenemos la industria aeroespacial y hablando de competitividad, pues tenemos que desarrollar la educación en esa área para poder ser precisamente competitivos a nivel global. En cuanto al comercio exterior, internacional, perdón, como segundo tema, se refiere al intercambio de bienes y servicios entre países, muy ligado, por supuesto, a la globalización, muy similar, es una línea muy delgada entre hablar de comercio internacional y globalización. El comercio internacional es un motor clave, por supuesto, del crecimiento económico global, permite a las naciones especializarse en la producción de bienes y servicios y obtener con esto una ventaja competitiva, como lo decían los autores económicos clásicos. La política comercial, de acuerdo con precisamente también las situaciones internacionales a través de acuerdos y organizaciones, como la OMC, juegan un papel crucial en tratar de regular el comercio. Sin embargo, ya hemos visto que cuando un país es poderoso, en términos de compra y de poco de venta, eh, estos papeles de estas organizaciones o estos acuerdos de pronto no se toman en cuenta. Y hoy hay un juego de barreras comerciales, de aranceles, de cuotas, incluso de barreras no arancelarias, que están afectando la eficiencia y la equidad del comercio entre naciones. Esta es nuestra situación actual. Un ejemplo, exportaciones de aguacate tipo Hass. México es el mayor productor y exportador de aguacate Hass en el mundo. Es un ejemplo claro de globalización y el principal productor es el estado de Michoacán. Todo esto que estoy comentando, al ser la economía dinámica, pues precisamente va cambiando lo que pueda decirse hoy de alguna situación económica o de la economía, mañana puede cambiar y después regresar al mismo punto, nuevamente volver a alejarse, seguir hacia adelante o hacia atrás. Es muy dinámico esto, entonces es importante considerar eso en el desarrollo del tema de la economía.
Pero siguiendo con el ejemplo del aguacatejas, el destino principal es Estados Unidos y algunos otros mercados como Canadá, Japón y la Unión Europea, hablando de comercio internacional, y ha crecido su demanda significativamente como un alimento saludable. Tenemos como tratados, pues el TEMEC, eh, y algunos otros acuerdos comerciales con Europa, Japón, y de hecho tenemos alrededor de veintitantos, treinta y tantos acuerdos comerciales. Los más comunes o el más común que usamos es el TEMEC con el ochenta y tantos por ciento, 83%, si no recuerdo mal, de nuestro comercio internacional. Así que los otros tratados, aunque son más, es una proporción mucho menor del que utilizamos con Estados Unidos y Canadá. Los beneficios, nuevamente en el ejemplo del aguacatejas, pues genera empleos, genera ingresos por exportación y desarrolla regionalmente, en este caso, el estado de Michoacán y algunos otros que también están empezando a producir, a sembrar, a cosechar este tipo de aguacate. Uno de los últimos datos es del 2020, donde a pesar de la pandemia, se superaron los 3.000 millones de dólares en exportaciones de este producto. Hay desafíos y sostenibilidad en el caso del aguacate. Los retos ambientales, pues es no dañar la parte de la tierra, la deforestación o el uso intensivo de agua, y por lo tanto que pueda ser sostenible el manejo de este producto para que le dé viabilidad a largo plazo a esta industria. En resumen, hablando de comercio internacional y hablando de este ejemplo, México ha aprovechado sus ventajas comparativas y los acuerdos comerciales para integrarse exitosamente al mercado global. La exportación de aguacates ha traído beneficios económicos importantes, generando empleos, pero bueno, también plantea desafíos que deben ser gestionados para asegurar la sostenibilidad de esta industria. Nuestro siguiente tema tiene que ver con las empresas multinacionales y la inversión extranjera directa. Las empresas multinacionales son corporaciones, perdónenme, que operan en múltiples países. Es que estaba pensando en esta parte de las multinacionales que una característica importante de las multinacionales es que tienen socios precisamente multinacionales. Es decir, ya son empresas multiniveles, ya no es, digamos, una empresa que es solo americana o solo británica o solo española o solo mexicana. Las llamadas multinacionales ya son empresas que tienen inversionistas globales y que precisamente están en muchos países también, lo que les permite acceder a mercados globales, diversificar sus riesgos y tener otras ventajas. La inversión extranjera directa es el capital invertido por empresas de un país en negocios ubicados en otro país y, por supuesto, impulsa el desarrollo de los países receptores al aportarles capital, tecnología y experiencia. Sin embargo, pues, también puede llevar a tensiones económicas y políticas y al retiro, yo diría, agregando a esto, el retiro de capital a través de dividendos, es decir, si bien generan una derrama importante económica al país a donde llegan, también es cierto que se retiran una parte importante de las ganancias, que además pues, es lógico en términos de su inversión, pero ayudan a países que están todavía en desarrollo. Pues un ejemplo es la industria automotriz, y en este caso vamos a poner a Ford. Ford es una de las principales multinacionales que ha invertido en México desde hace mucho tiempo. Tiene plantas de ensamblaje en Hermosillo, en Sonora, y en otras partes como en Cuautitlán, en el Estado de México. Ha invertido muchos millones de dólares, miles de millones en infraestructura y en capacitación en el personal mexicano en estas plantas. Genera empleos
directos, una cantidad importante. De hecho, miles de trabajadores pues tienen un empleo bien remunerado, digamos, para la media del país. Y la presencia de Ford también genera, a través de la cadena de suministros, muchos empleos indirectos. Nos trajo su tecnología, una tecnología avanzada, aunque obviamente la parte de los chinos estamos viendo que es más avanzado, pero en su momento pues trae la tecnología, trae la capacitación y desarrollo, y hace ya varias décadas hubo incluso algunos autos mexicanos hechos en plantas mexicanas que se llamaban BAM, vehículos automotores mexicanos, que después ya pues no soportó la competencia, pero a lo que voy es que precisamente esa transferencia de tecnología de capacitación ayudó a esta planta, a esta armadora mexicana en particular, a entrar en ese mercado, aunque no pudo soportar, como comento, la eh, competencia con las empresas transnacionales. El impacto en la economía local y nacional, en el caso de Ford, pues, ha contribuido al desarrollo económico de las regiones, ayuda a incrementar el Producto Interno Bruto, como toda la industria, y son una parte significativa de este sector. Entonces, pues la inversión extranjera directa ayuda precisamente en el componente del Producto Interno Bruto, ayuda al crecimiento del sector, ayuda a mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y, como comenté, tiene algunas desventajas también, pero digamos que en la balanza las ventajas de la inversión extranjera directa es mayor que sus desventajas. Con esto, y ligado al comercio internacional y a la globalización, pues Ford realiza una cantidad importante de exportación de unidades o una cantidad importante de unidades, especialmente Estados Unidos y Canadá, digamos que es el mercado principal de esta armadora y no solo de esta, de prácticamente todas las armadoras. La producción en México le permite a Ford ser más competitiva en el mercado global debido a los costos de producción que son más bajos y a la proximidad de este mercado, un gran mercado de consumo que es Estados Unidos y precisamente ligado con la geopolítica. En resumen, la inversión de Ford en México es un ejemplo claro de cómo esta inversión extranjera directa por parte de empresas multinacionales tiene un impacto positivo en un país, genera empleos, transfiere tecnología, genera un desarrollo económico regional y las exportaciones son algunos beneficios que resultan de esta inversión, adicionalmente a una parte de impuestos que dejan en el país y que ayuda a pues generar o utilizar esos impuestos en el gasto de los gobiernos. Y por último, nuestro tema de geopolítica económica, donde la geopolítica económica estudia cómo las relaciones internacionales y el poder político influyen en la economía global. Por supuesto que las principales potencias económicas, como son Estados Unidos, China y la Unión Europea ahora, incluso Japón, tienen un impacto significativo en el comercio, la inversión y las políticas económicas globales. Y estas potencias compiten, es donde está la parte, digamos, de la geopolítica económica, que compiten por tener influencia económica y política en los demás países, por lo que pueden afectar las dinámicas económicas globales, como, insisto, lo estamos viendo a través de los aranceles que están imponiendo o que están imponiendo Estados Unidos y que caen en ese juego de esa guerra, digamos, de aranceles con otros países. Las potencias económicas dominan el panorama económico global, influyendo, como digo, en políticas comerciales, financieras e internacionales también. La competencia entre estas potencias puede llevar a conflictos comerciales, como lo estamos viendo, puede llevar a alianzas estratégicas también, como lo estamos viendo,
y todo esto puede afectar en forma negativa a la economía global. La economía mundial enfrenta varios problemas importantes adicionales, que es uno de ellos, el más importante, es la desigualdad económica, porque si bien comentaba que la inversión extranjera directa trae beneficios, precisamente una de las desventajas es la desigualdad económica, donde las personas, donde llegan las inversiones extranjeras, pues tienen ingresos si bien mejores que el promedio en el país, muy inferiores a los promedios de los países de donde proviene esa inversión. También el cambio climático tiene una afectación, el clima con estas inversiones, los conflictos geopolíticos y crisis financieras. Y estos son desafíos que requieren cooperación internacional y políticas efectivas para buscar mitigar estos efectos y se pueda promover un desarrollo económico sostenible y equitativo. En conclusión, de todo esto o de esta unidad, el análisis de la tendencia económica mundial proporciona una comprensión integral de cómo las economías globales están interconectadas, por supuesto, por eso son globales, y los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo económico. La globalización, el comercio internacional, las empresas multinacionales y la geopolítica económica son cuatro elementos clave que moldean el panorama económico actual y que van a seguir haciéndolo en el futuro, por supuesto, porque de eso se trata toda esta interacción de globalización, de comercio internacional, de empresas multinacionales y de geopolítica. Ya está probado, aunque se trate, algunos países traten, digamos, de restringirse, de volver a cerrarse, pues está probado históricamente que la mejor forma de crecer a nivel mundial ha sido precisamente con la globalización, con las relaciones internacionales en términos de comercio y con una buena relación geopolítica económica entre los países. Abordar los problemas globales y adaptar las políticas económicas será crucial para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades en la economía mundial en los siguientes años. En resumen de todo nuestro curso, la economía la entendemos como el estudio de la distribución de los medios económicos desde la producción y comercialización hasta su consumo, pasando por las decisiones que toman las personas entre los recursos con los que cuentan y las necesidades que se desean satisfacer. Y les dejaría esta reflexión de Franco Modigliani, que fue un economista estadounidense que desarrolló muchas teorías financieras y económicas que siguen vigentes y que indica que la estabilidad monetaria es el factor condicionante, pero el crecimiento económico es el factor condicionado. Entonces, es importante la estabilidad monetaria mundial para que haya un crecimiento económico. Muchas gracias por su atención a estos videos durante nuestro curso y pues espero que haya sido útil para ustedes. Hasta pronto.